y amén. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Mis hermanos, leemos la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, como nos dice segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado y creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, una vez más, te pedimos que nos ayudes a considerar tu bendita y gloriosa palabra. Señor, ayúdanos por favor, para que no vayamos a nuestros propios pensamientos, Señor, sino a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir considerando esta serie que traemos sobre la unidad de la iglesia como fundamento para el cumplimiento de la gran comisión en el mundo. Por favor, ayúdanos, Señor, desde este texto para que podamos seguir siendo edificados. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos con esta serie sobre la unidad de la iglesia. Comenzamos con esta serie porque cuando llegamos hasta el capítulo 13 de Mateo, libro que venimos estudiando y que no hemos terminado y que vamos a continuar desde luego, cuando llegamos al capítulo 13, recuerden ustedes que allí el Señor nos muestra el reino desde diferentes perspectivas y a través de las parábolas. Sí, vimos allí parábolas como los 4 terrenos en los que cae la semilla. Vimos allí parábola como la levadura. Vimos parábola como la semilla de mostaza. Vimos parábola allí como
la cizaña que crece dentro de el reino. De manera que de allí, mis hermanos, vimos la importancia de seguir siendo fieles en el cumplimiento de la gran comisión en el mundo, y que esta mañana recordamos como que la motivación principal de las misiones en el mundo no es otra cosa sino la gloria de Dios. Pero cuando terminamos estas parábolas, mis hermanos, comenzamos a considerar algo que es esencial para hacer la tarea misionera en el mundo. Y estamos hablando de la unidad en la iglesia como tal. La unidad de la iglesia. Hermanos, la iglesia no puede estar fraccionada. La iglesia no puede estar dividida, porque esto es, mis hermanos, tener una brecha que no deja cumplir la gran comisión, que no deja, mis hermanos, avanzar con el reino de Cristo. Porque hay celos, porque hay contiendas, porque hay intereses personales. En fin, hay una serie de factores que contribuyen a dividir la iglesia, y por lo tanto esto no es otra cosa que un estorbo para cumplir la obra que el Señor nos ha mandado, que es hacer su nombre grande entre las naciones, que es precisamente, mis hermanos, testificarle al mundo de nuestro santo Dios. Bueno, partimos de Juan 17 en la gloriosa oración de nuestro Señor Jesucristo, y conocida como la oración sacerdotal, cuando Él dijo específicamente en su oración: para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, me ha impactado tanto esa palabra del Señor, y que la repite 3 veces en ese pasaje: para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, y el contexto anterior de lo que Él viene diciendo es que todos sean uno. De manera que el Señor, mis hermanos, lo que está diciendo es que es necesario que haya unidad en la iglesia para que el reino de Dios pueda avanzar y el mundo pueda creer definitivamente que Cristo fue enviado por el Padre. Bueno, ya consideramos Juan 17, pero entramos a considerar la unidad vista también desde la epístola a los Efesios. Desde la epístola a los Efesios, como ustedes pueden ver en pantalla, allí están los diferentes puntos que hemos traído, mis hermanos. Hicimos un recorrido considerando el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Vimos en qué consiste la epístola. Vimos un breve resumen de Efesios, y así sucesivamente, mis hermanos. Hemos visto varios puntos en esta serie. Yo les dije que no pensaba correr, porque no tengo problema para sacrificar el texto, sino vamos despacio, porque nos interesa exprimir todo el jugo de la naranja. Mis hermanos, hoy vamos a estar considerando este punto G en que he dividido la serie. Hoy vamos a estar haciendo unas consideraciones generales en cuanto a la unidad de la iglesia en este texto que acabamos de leer. Unas consideraciones generales. Y hermanos, lo primero que yo deseo que ustedes tengan muy en mente, gracias hermana por colocar la diapositiva, es
que consideren ustedes esa cruz que está allí. Mis hermanos, había una división. Quite usted la cruz de allí y se dará cuenta lo que queda, mis hermanos. En su mente, quite la cruz que está ahí y se dará cuenta que queda una brecha que no hay forma de pasar de ningún lado al otro. Mis hermanos, esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, que la cruz de Cristo reconcilió a ambos pueblos, tanto gentiles como judíos, e hizo un solo pueblo. Hermanos, hermanas, eso sigue haciendo parte de lo que es la unidad de la iglesia. Un solo pueblo. Consideraciones generales, mis hermanos, que vemos aquí. No voy a ir al nivel del detalle porque ya lo vimos, porque ya lo estudiamos. Lo que pretendo hacer aquí, mis hermanos, es hacer un recorderis generalizado de lo que ya hemos visto. Eso es lo que voy a hacer en esta exposición. Voy a tratar de recordar, de recoger en conceptos generales lo que ya vimos en detalle. Bien, mis hermanos, a fin de que nosotros podamos comprender este texto de Efesios capítulo 2, versículo 11, nosotros debemos tener en mente que el apóstol Pablo conocía por experiencia personal cuán difícil era fundir a los judíos y gentiles en una unidad orgánica, unidad de perfecta unidad. Mis hermanos, de perfecta igualdad. Pablo sabía lo difícil que era hacer eso. Mis hermanos, es que los cristianos judíos se mostraron a menudo renuentes para admitir a los gentiles en la iglesia, excepto vía el judaísmo. Mis hermanos, los creyentes judíos no querían aceptar a los creyentes gentiles en la iglesia. Pablo sabe esto. Y precisamente, hermanos, motivado por ese tremendo problema que había en ese momento, Pablo escribe Efesios, donde su tema principal es la unidad de la iglesia. Hermanos amados, y yo les pido a ustedes que pensemos en nosotros mismos. Vamos a ir haciendo aplicaciones de lo que ya vimos, de lo que estamos viendo, porque es necesario, mis hermanos, entre otras cosas. La palabra de Dios no se estudia para llenarnos la cabeza de conocimiento. No, señor. La palabra de Dios se estudia para ir a la práctica. Porque, hermanos, la palabra de Dios no es otra cosa que la voz de Dios, el orden, la orden que Dios da a quién, a su pueblo y a todo el mundo. De manera que, hermanos, nuestra intención no debe de ser otra, sino la obediencia de lo que aprendemos cada día. Mis hermanos, hoy nosotros, en el caso de nosotros como iglesia, ¿qué obstáculos no bíblicos estamos colocando para la unidad en la iglesia? Pensemos por un momento en nosotros, hermanos. Sí, en nosotros. ¿Qué obstáculo estoy colocando yo para que no tengamos unidad en la iglesia? Pensemos en esto, queridos hermanos. Reevaluemos nuestra posición. Porque, hermano, hermana, en la medida que tú y yo estemos contribuyendo a que haya brecha en la iglesia, déjame decirte que es una conducta demoníaca, pecaminosa, porque no es eso lo que el Señor quiere. No es eso lo que el Señor nos dice
en su gloriosa palabra. Mis hermanos, tan pronto como Pablo volvió de Antioquía de Siria, de su primer viaje misionero, ciertos hombres que habían descendido desde Judea enseñaban a los hermanos diciendo: a menos que seáis circuncidados conforme a la institución de Moisés, no podéis ser salvos. Lo puedes ver en Hechos 15:1. Esto es lo que vienen enseñando los judaizantes, colocando tropiezo a los gentiles que estaban convirtiéndose a Cristo. Hermanos, el asunto era tal que aún el apóstol Pedro, quien habiendo recibido una visión, debió haber tenido más entendimiento al respecto, y lo puedes ver en Hechos capítulo 10, versículo 11. Hermanos, el apóstol Pedro rehusó en una ocasión comer con los gentiles. Tremendo. Una conducta que provocó una severa reprensión de parte del apóstol Pablo. Y lo puedes ver en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Hermanos, el mismo apóstol Pedro colocando una distancia con los amados hermanos, los gentiles. Hermanos, cuando Pablo escribió Gálatas, la controversia acerca del asunto de cómo se obtiene la salvación y que a su vez implicaba otro problema, cuáles serían las condiciones para aceptar a los gentiles en la iglesia. Mis hermanos, esa dificultad estaba en todo su apogeo. El apóstol hizo ver a los necios gálatas que si buscaban ser justificados por la ley, estarían desligados de Cristo. Lo puedes ver en Gálatas capítulo 5 y versículo 4. Mis hermanos, qué tremendo problema el que había en ese momento en la iglesia primitiva. Mis hermanos, la verdad es que nosotros debemos revisar eso, no para seguir el ejemplo de ellos, sino para evaluar nuestra propia conducta en la iglesia y respecto a la unidad de la iglesia, reevaluar nuestra propia conducta. Mis hermanos, por eso es necesario que revisemos la historia de la iglesia primitiva, pero que también revisemos qué hicieron ellos para arreglar el problema, para no continuar en el problema. Mis hermanos, es verdad, sin embargo, que la respuesta había sido dada a conocer oficialmente mucho tiempo antes de que la epístola fuera escrita. Fue provista precisamente en el concilio de Jerusalén, antes de que el apóstol Pablo comenzara su segundo viaje misionero. Eso lo podemos ver allá en Hechos capítulo 15. Recuerden que se celebró prácticamente el primer concilio para tratar un asunto de doctrina y otros detalles más. Se dio allá en Hechos capítulo 15. Allá, hermanos, se presentó básicamente el primer concilio. El gran principio de que la salvación en toda su riqueza se concede gratuitamente a todos aquellos judíos o gentiles que aceptan a Cristo por medio de una fe, mis hermanos, una fe que también es un don de Dios, una fe que no está en ningún ser humano, una fe que le es dada por Dios al ser humano, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, de manera que nuestra salvación es solo por la fe. Pero ¿de quién viene esa fe? Nos viene como un regalo de Dios, es un don de Dios. Mis hermanos,
en Éfeso y sus alrededores, donde tanto judíos y gentiles que habían sido salvos por Cristo, ellos vivían en amor y unidad, constituyendo una iglesia de carácter universal. Era una iglesia floreciente desde donde como centro ellos fueron establecidas muchas otras congregaciones locales, donde lo podemos ver en Hechos 19:10, en Apocalipsis, mis hermanos, todas las iglesias que desde Asia se establecieron, desde Éfeso. Es decir, que la iglesia en Éfeso no continuó en el problema de división. No, ellos, mis hermanos, buscaron arreglar el problema de división y al punto que se establecieron mucho más iglesias. Y hermanos, esto nos muestra lo que hace la unidad de la iglesia. Cuando detectamos problemas, cuando detectamos fisuras en la iglesia, mis hermanos, tenemos que hacerle frente a eso con toda la intencionalidad, porque eso es una estrategia diabólica. Y hermanos, mucho más iglesias, cuando vemos Apocalipsis, mucho más iglesias fueron establecidas desde Éfeso. Hermanos, los ciudadanos de Éfeso se hallaban en el pasado sin el Dios verdadero, al igual que tú y yo. Hermanos, no significa el haber sido totalmente abandonados por Dios, no. Sabemos que esto también no es verdad, puesto que habían sido incluidos en el decreto divino de la elección. Pero solo y hasta que fueron llamados por Dios a la salvación, habían estado en la verdad, al igual que tú y yo. Sin Dios en el mundo, en el sentido de haber permanecido sin el verdadero conocimiento de Dios y por lo tanto sin santidad, sin justicia, sin la paz, sin el gozo de la salvación. Hermanos, ¿somos nosotros distintos a ellos? No. Nosotros estamos en igualdad de condiciones, separados de Dios. Hermanos, separados de Dios, con la ira de Dios encima de nosotros de manera permanente, como dice Juan capítulo 3, versículo 36. Pero mis amados hermanos, por medio de la fe en Cristo, todos aquellos, incluyéndonos a nosotros, a quienes se les predica el evangelio, tenemos la oportunidad y tuvimos en tiempo pasado ya la oportunidad de acercarnos a nuestro santo Dios. Ahora, en el sentido espiritual, mis hermanos, los cercanos, como menciona Pablo en el texto, hombre, son los creyentes auténticos, o como diríamos hoy en día, los cristianos definitivamente. La expresión cercarnos por la sangre de Cristo, aquí en capítulo 2, versículo 13, hermanos, significa espiritualmente cerca. Hermanos, hoy tú y yo estamos cerca a Cristo por su sangre. Por su sangre. Hermanos, la cruz. Y venimos hoy, supuestamente, históricamente, se medita en el día de la resurrección. Pero, hermanos, pensemos en lo que sucedió el jueves y lo que sucedió el viernes. Pensemos en lo que sucedió el viernes, hermanos. Pensemos en que nuestro Señor fue torturado toda la noche del día jueves y al día viernes. Pensemos en todo lo que vimos en la conferencia, mis hermanos. Hicimos una revisión. La conferencia no tuvo otro objetivo, sino hacer una revisión, recordar lo que pasó ahí, revisar los detalles de ese juicio amañado y todo el asunto. ¿Por qué se realizó todo eso? Hermanos, se realizó porque era la voluntad del Padre. Él había decretado salvar un pueblo para su gloria, y tú y yo estuvimos en el corazón de Dios desde antes de crear el mundo. Hoy, mis hermanos,
Nosotros estamos espiritualmente cerca. Nos dice Efesios 1:13. Lo que le dice Pablo a los creyentes en Éfeso. Ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, hermanas, nosotros hoy estamos en esa condición, sellados, somos propiedad y nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. Hermanos, pero vamos aterrizando esto. ¿Por qué hoy tenemos nosotros ese privilegio? Tenemos ese privilegio, mis hermanos, por la reconciliación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo mismo que había sucedido para que gentiles y judíos fueran un solo pueblo. Queridos hermanos, si esto es así, y es así de hecho, porque es lo que nos dice la palabra de Dios, entonces, ¿por qué tiene que haber división en la iglesia? Entonces, ¿por qué tienen que haber hermanos que se consideran de estrato 4, 5 y 6 hasta el 10? Entonces, ¿por qué tienen que haber hermanos que piensan que en la iglesia hay cristianos de primera y cristianos de segunda? Hermanos, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Para los judíos, los gentiles eran considerados como perros. Hermanos, se usaban tantas otras expresiones insultantes para los no judíos. Hermanos, los consideraban inmundos, personas con las cuales no debía tenerse relación alguna, salvo las absolutamente necesarias. Hermanos, qué tremendo esa manera de trato que había. Hermanos, la asociación cercana con gentiles significaba contaminación, como nos dice Juan 18:28. Por cierto, que el templo tenía su patio especial para los gentiles, pero aún en ese espacio era en ciertas ocasiones ocupado por comerciantes judíos y cambistas con bueyes, ovejas y palomas, en lugar de ser reservado para usos sagrados. Como resultado, mis hermanos, nunca llegó a ser una contribución para hacer del templo una casa de oración, como lo dice Lucas 19:46, para todos los pueblos, como era la intención, como era la voluntad de Dios manifestada en Isaías capítulo 56, versículo 7. Mis hermanos, no podemos olvidar que Cristo nuestro Señor es el autor de la paz. Mi Señor Jesús derribó esa barrera de hostilidad, querida iglesia. Creyentes tanto de origen judío como creyentes de origen gentil ahora se hallaban morando juntos y en unidad en medio de un mundo lleno de amargura y de confusión. Pero ¿cómo fue que se realizó eso? Mis hermanos, se realizó porque Cristo derribó la barrera formada por el muro divisorio, por la hostilidad. Lo que Pablo describe en este texto que leímos, mis hermanos, no es solo la reconciliación entre judíos y gentiles, sino también la reconciliación básica, mis hermanos, en primer lugar, de los dos grupos, vistos ahora como un solo cuerpo, como la iglesia de Cristo, como nos muestra en 1:22. Capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 4 y siguientes, capítulo 5 y versículo 26. Mis hermanos, Dios ha hecho un solo pueblo. Y tú y yo debemos reflexionar cada día en eso. Tú y yo no somos islas sueltas. No, hermano, no.
Nosotros no somos islas sueltas. Mis hermanos, el Señor nos agregó a la iglesia, nos agregó como miembros del cuerpo, querido hermano. De manera que nosotros no somos islas sueltas, mis hermanos. Nosotros, el énfasis recae en la reconciliación básica. El significado es que la muerte expiatoria de Cristo ha cumplido su propósito. ¿Cuál propósito? La correcta relación entre los efesios y gentiles. La correcta relación entre judíos creyentes y gentiles creyentes. Hoy tú y yo tenemos una correcta relación por medio de la fe en la persona de Cristo. De manera que, hermanos, nosotros hoy no tenemos ninguna razón para que pretendamos que haya división en la iglesia. Queridos hermanos, estamos haciendo consideraciones generales. La misión evangélica reformada para Colombia y el mundo es una confraternidad, escúchelo bien, de iglesias locales comprometidas con el discipulado bíblico y, por lo tanto, plantación de iglesias locales en el mundo. ¿Por qué? Porque esa fue la orden de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, y Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, cuando el Señor dijo: me serán testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Pero, querida iglesia, aunque seamos congregaciones establecidas localmente, geográficamente, escúchelo bien, geográficamente, en sectores en la ciudad, en el país, aunque seamos congregaciones establecidas así, el propósito no es diferente. El propósito es uno. El propósito es uno: el cumplimiento de la gran comisión. Por lo tanto, mis hermanos, escúchese bien, no le voy a apuntar a ninguna división en la iglesia. No le voy a apuntar a ninguna división. Ay, estos hermanos son de aquí, estos otros hermanos son de allí y aquellos son de allí. No, no le voy a apuntar a eso. No le voy a apuntar a eso. Mis hermanos, somos pecadores que hemos sido reconciliados con Dios mediante la cruz. De manera que entonces nosotros tenemos que vivir la reconciliación que nos ha dado Cristo nuestro Señor. Tenemos que vivir esa reconciliación. Si mi Señor fue a la cruz para hacer un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles, ¿quién somos nosotros para que patrocinemos la división entre nosotros? No, hermanos, que el Señor nos guarde, pero Satanás no puede tomar espacio aquí entre nosotros. Satanás no puede encontrar espacio entre nosotros. No. Y les animo, mis amados hermanos, a que todos seamos responsables de lo que nos dice Efesios capítulo 4. Y abra su Biblia allá conmigo, por favor. Estamos terminando. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6.
Efesios 4, versículos del 1 al 6. Espero por favor que me siga ahí. Tenga su Biblia abierta, hermano. Nos dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden conforme es digno de la vocación con que fueron llamados, solícitos, o sea, esmerados, diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, qué tremenda responsabilidad que tenemos tú y yo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira lo que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alabado sea nuestro santo, santo, santo Dios. Hermanos, Pablo está en prisión y al escribir esta carta, él no está pensando en otra cosa, sino en que la iglesia se comporte como lo que era, como un cuerpo, como una iglesia, que la iglesia sea responsable de buscar la unidad permanente. Hermanos, tenemos la responsabilidad de parte de cada uno de nosotros de ser esmerados en esa paz que el Señor Jesús ya nos dio. Es nuestra, hermanos, es nuestra. Vivámosla ahora. Es de nosotros. Vivámosla ahora. Vivámosla, hermanos. Y de esta manera dejamos nuestras conclusiones generales sobre la unidad en Efesios para el próximo domingo en la voluntad del Señor. Y el siguiente miraremos las aplicaciones de la enseñanza de la unidad en Efesios. Conclusiones que son largas y aplicaciones que son largas, es decir, cómo vamos nosotros a aplicar lo que aprendimos de la unidad en la iglesia. Y usted puede preguntarse: pastor, entonces ya terminamos ahí la serie de la unidad en la iglesia. No, lo siento, no terminamos ahí, porque recuerden que aquí en Efesios Pablo nos reitera varias veces que la iglesia es un cuerpo. Si la iglesia es un cuerpo, entonces un cuerpo está constituido ¿por qué? Por muchos miembros. Nos es necesario entonces ver el cuerpo desde la perspectiva de Pablo enseñada en 1 Corintios capítulo 12. De manera que seguiremos viendo la unidad de la iglesia, pero esta vez como un cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo para que haya unidad? Eso es lo que seguiremos posteriormente a las conclusiones y aplicaciones de Efesios. Hermanos, vamos a orar. Señor, Dios y Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos, por edificarnos, por redarguir nuestros corazones, nuestras almas. Gracias, Señor. Cuán grande eres tú, bendito Dios. Y ahora, Señor, nosotros queremos también expresar unos cánticos de adoración, pensando, meditando, Señor,
en nuestro Cristo, en nuestro Rey, en nuestro Señor. Deseamos, Señor, expresar alabanza, expresar exaltación. Deseamos hacerlo también. Luego, Señor, también queremos tener el memorial de la Santa Cena. Señor, gracias te damos por esto. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.